Dicen que hay una fuerza que protege a los suyos, una presencia que ha cruzado océanos, vencido plagas y desafiado el tiempo mismo. Algunos la llaman milagro, otros, destino. Pero en los Andes, su nombre es sagrado, la Virgen de la Candelaria. ¿Cómo una simple imagen logró convertirse en el alma de un pueblo? Esta es su historia. Nunca imaginaron que aquel día cambiaría la historia de su pueblo para siempre. El sol se hundía en el horizonte cuando dos pastores guanches descendieron por la ladera rocosa de Tenerife. El viento silbaba entre las piedras y el eco de las olas chocando contra la costa les indicaba que estaban cerca de su destino. Pero esa tarde, algo no estaba bien. En la orilla, entre la espuma y los cantos rodados, había una figura inmóvil. Parecía humana, pero no respiraba ni se movía. Su color oscuro contrastaba con la arena clara y su rostro, sereno pero imponente, parecía observarlos con una presencia inexplicable. Uno de los pastores, con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó e intentó apartarla con su bastón. Pero en cuanto la tocó, su cuerpo se paralizó por completo. Su compañero, asustado, intentó ayudarlo, pero al levantar su brazo para tocar la figura, una extraña fuerza lo hirió en la mano. Ambos huyeron aterrorizados, convencidos de que habían encontrado algo divino o maldito. El rumor del hallazgo se propagó rápidamente por la tribu. Los ancianos, tras largas deliberaciones, decidieron que aquella imagen debía ser protegida. No era una simple estatua, era una presencia sagrada. La llevaron a una cueva, colocándola con respeto entre telas y ofrendas. Se convirtió en el centro de su adoración. No sabían quién era, pero la llamaban la Madre Protectora, aquella que traía vida y fertilidad. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que aquella figura no pertenecía solo a su mundo. Su historia estaba a punto de cruzar océanos y unir a civilizaciones enteras. Porque cuando los conquistadores españoles pisaron Tenerife, la vieron y la reconocieron. Era la Virgen María. Desde ese momento, su destino cambió para siempre. Ya no sería solo la diosa protectora de los guanches. Sería la luz de una nueva fe, una que viajaría más allá del Atlántico, hasta las tierras del Nuevo Mundo, donde su presencia se fusionaría con otras creencias. Pero su historia aún estaba lejos de terminar. Las velas titilaban en la penumbra de la bodega del barco. Afuera, la furia del Atlántico sacudía la embarcación, pero dentro, los marineros murmuraban oraciones. La imagen oscura de la Virgen de la Candelaria permanecía inmóvil, ajena a la tempestad que la rodeaba. No era la primera vez que surcaba los mares. Desde su descubrimiento en Tenerife, su presencia había crecido, convirtiéndose en un símbolo de fe y protección. Ahora, su destino se dirigía al Nuevo Mundo, donde la historia estaba a punto de entrelazar sus hilos con una tradición aún más antigua. Cuando la imagen llegó a tierras americanas, no tardó en recorrer caminos polvorientos y montañas imponentes hasta llegar a los Andes. En aquellos parajes de altura, donde los vientos silban entre las rocas y los ríos parecen susurrar historias olvidadas, su presencia fue vista con una mezcla de asombro y familiaridad. Los sacerdotes españoles predicaban su mensaje con fervor, pero algo inesperado ocurrió, los indígenas no la rechazaron. Al contrario, la reconocieron. Para ellos, aquella figura no era solo una virgen cristiana. En su vestimenta, en su expresión serena y en la energía que emanaba, vieron reflejada a su propia madre ancestral, la Pachamama, la Madre Tierra. La Virgen de la Candelaria no llegó a reemplazar sus creencias, sino a fundirse con ellas. Las ofrendas de maíz y hojas de coca, las danzas y los cantos que antes eran para la tierra ahora eran también para ella. En su rostro veían la protección de los cerros, la fertilidad de los campos y la guía de los dioses antiguos. Fue en Puno, a orillas del imponente lago Titicaca, donde su presencia se hizo más fuerte. Los lugareños comenzaron a venerarla con una devoción inquebrantable,
llevándola en procesión y adornándola con las flores más hermosas de los Andes. Su imagen ya no era solo un símbolo traído por los conquistadores, ahora era suya, parte de su esencia, de su identidad. Sin embargo, la verdadera prueba de su poder estaba por llegar. Un desafío pondría en riesgo la vida de todo un pueblo y haría que su luz brillara más fuerte que nunca. El frío de la madrugada se filtraba por las calles de Puno. La niebla descendía del lago Titicaca como un manto silencioso, cubriendo una ciudad sumida en el miedo. Algo oscuro y letal acechaba a sus habitantes. No era un enemigo con rostro ni con armas visibles, sino una enfermedad desconocida que se extendía sin piedad. Las familias cerraban sus puertas, los enfermos agonizaban en sus camas y las oraciones parecían perderse en el vacío. Los sacerdotes hacían lo posible por contener la desesperación, pero ni sus rezos ni sus medicinas podían frenar la peste. Cada amanecer traía noticias de más vidas perdidas y la angustia se hacía insoportable. Fue entonces cuando alguien sugirió lo impensable, sacar la imagen de la Virgen de la Candelaria en procesión. La propuesta dividió opiniones. Algunos temían que aquello provocara más muertes, que la enfermedad se propagara aún más. Pero el pueblo estaba desesperado. No les quedaba otra opción. Si la Virgen realmente era su protectora, ahora era el momento de demostrar su poder. La noche de la procesión, cientos de personas se reunieron en la plaza principal. Algunos apenas podían sostenerse en pie, pero la fe los mantenía firmes. Con velas encendidas y cánticos quebrados por el llanto, levantaron la imagen de la Virgen y comenzaron a recorrer las calles. Las sombras danzaban con el fuego de las velas y las súplicas resonaban en el aire helado. Los enfermos, al escuchar la procesión, salían a verla, alzando las manos con la esperanza de recibir su bendición. Fue un acto de entrega absoluta, de fe llevada al extremo. Y entonces sucedió lo imposible. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la ciudad, el horror parecía haberse desvanecido. Las casas donde la muerte había reinado ahora despertaban con vida. Los enfermos mejoraban, las fiebres bajaban, y los cuerpos inertes de días anteriores ahora respiraban con fuerza. La peste, esa sombra implacable, se había desvanecido sin explicación alguna. El pueblo no necesitó respuestas científicas. Para ellos, la Virgen de la Candelaria había obrado un milagro. Desde ese día, fue proclamada protectora de Puno, y su culto creció con una intensidad arrolladora. Pero la devoción no se quedaría solo en procesiones silenciosas. Pronto, su historia se transformaría en una celebración como ninguna otra, una fiesta que uniría la fe con la cultura, la música con la espiritualidad, la tradición con el fervor de un pueblo que jamás olvidaría aquel milagro. El milagro de la Virgen de la Candelaria no solo trajo esperanza a Puno, sino que encendió una llama que jamás se apagaría. Con cada año que pasaba, más y más fieles acudían a rendirle homenaje. Pero su devoción no se limitó a simples oraciones y procesiones silenciosas. El pueblo, con su sangre vibrante y su espíritu indomable, transformó aquella fe en algo único, una celebración de vida, color y música que resonaría en los Andes por siglos. Al principio, las procesiones eran solemnes, cargadas de un respeto casi temeroso. La imagen de la Virgen recorría las calles, llevada en hombros por fieles vestidos de blanco, mientras las multitudes observaban en profundo recogimiento. Pero pronto, el fervor del pueblo comenzó a manifestarse de otra forma. Las danzas empezaron a aparecer, tímidamente al principio, luego con una fuerza incontenible. Los primeros en unirse fueron los danzantes de la Diablada, una de las expresiones más impactantes de la festividad. Con sus máscaras infernales, sus trajes deslumbrantes y sus movimientos enérgicos, representaban la eterna lucha entre el bien y el mal. Los diablos, con su estruendo, parecían dominar la escena, pero al final, todos se rendían ante la Virgen, reconociendo su poder y su luz.
Otras danzas se sumaron, cada una con un significado profundo: los caporales, con su fuerza y brío; los morenos, con su ritmo pesado y majestuoso; los tincus, con su danza de batalla, y muchas más. La festividad creció hasta convertirse en un espectáculo incomparable, donde la fe se mezclaba con la identidad cultural andina. El sonido de las zampoñas y los bombos retumbaba en el aire. Miles de músicos y bailarines, con sus vestimentas multicolores bordadas con hilos dorados y plateados, invadían las calles de Puno en un desfile que parecía no tener fin. El pueblo entero se convertía en un escenario donde la devoción se expresaba con cada giro, cada salto, cada nota musical. Pero la festividad no solo era un espectáculo visual y sonoro. Era una promesa, un compromiso eterno con la Virgen. Cada danzante ofrecía su esfuerzo como una forma de agradecer, de pagar una manda, de honrar aquel milagro que salvó a sus antepasados. Para ellos, no era solo una celebración, era un acto de amor y devoción absoluta. Con el tiempo, la fama de la festividad cruzó fronteras. No solo peruanos, sino también bolivianos, chilenos, argentinos y devotos de todo el mundo comenzaron a llegar para presenciarla. Y así, la Virgen de la Candelaria dejó de ser solo la protectora de Puno, se convirtió en el alma de una celebración que uniría corazones más allá de las montañas, más allá de los siglos. Pero su legado aún no había alcanzado su punto máximo. En los tiempos modernos, su festividad y devoción tomarían un nuevo significado, llevando su luz aún más lejos, más alto, más fuerte que nunca. Los siglos pasaron, pero la devoción por la Virgen de la Candelaria nunca se debilitó. Al contrario, su culto se expandió, su festividad creció y su nombre se convirtió en un símbolo que trascendía religiones, culturas y fronteras. Lo que comenzó como una aparición misteriosa en las costas de Tenerife y se transformó en un milagro en Puno, ahora era un fenómeno de fe reconocido en todo el mundo. En 1988, el Papa Juan Pablo II, en su visita a Perú, reconoció públicamente la importancia de la Virgen de la Candelaria. Aquel momento marcó un antes y un después. Lo que el pueblo veneraba con devoción, ahora era oficialmente proclamado como un símbolo de fe universal. Pero la Virgen no solo se quedó en los altares de la iglesia, su espíritu seguía latiendo en cada danza, en cada canción, en cada promesa cumplida por sus fieles. El impacto cultural de su festividad alcanzó tales dimensiones que en 2014 la UNESCO declaró la festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue un reconocimiento a siglos de tradición, a la fusión de la cosmovisión andina con la fe cristiana, a la pasión de miles de danzantes y músicos que cada febrero transforman Puno en el epicentro de una de las celebraciones más impresionantes del planeta. Pero más allá de los títulos y los reconocimientos, el verdadero legado de la Virgen de la Candelaria se mantiene en el corazón de cada devoto. Cada año, miles de peregrinos llegan hasta su santuario para agradecer, para pedir, para renovar su fe. Algunos recorren kilómetros descalzos, otros llevan enormes cirios, otros simplemente se arrodillan ante su imagen con lágrimas en los ojos. Todos llevan en el alma la certeza de que ella los escucha, los protege, los acompaña. Y así, la Virgen de la Candelaria sigue viva, no solo en las calles de Puno, no solo en las danzas y las procesiones, sino en la historia misma de un pueblo que jamás ha dejado de creer en su poder. Su luz, que un día iluminó a los guanches en Tenerife, que guió a los conquistadores por los mares, que salvó a Puno de la peste, sigue brillando con más fuerza que nunca. Porque la fe en ella no es solo una tradición. Es un pacto eterno entre la Virgen y su pueblo. Y mientras haya alguien que dance, que cante, que eleve una oración en su nombre, su historia continuará, resonando por los siglos, como un eco inmortal en los Andes. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.